esta vida es como una cuerda floja, y en la cuerda floja se sale avante caminando derechito y con las manos vacías. No podemos seguir con una política que solo piensa en explotar los suelos. Tenemos que cambiar el chip. En apenas una cucharadita de suelo puedes tener microorganismos por un número mayor a la población total que vemos a nivel mundial. Hola, bienvenidos a No Estás Sola, el lugar donde tu voz tiene eco. Y la verdad es para nosotros un placer entrevistar no solo a mujeres que admiro profundamente, sino también a ellas que han trascendido, en ambientes donde comúnmente las mujeres no tienen ese espacio de apertura. Hoy está Arely, ¿no? Arely Cerón Trejo, ingeniera agrónoma. Arely tiene un premio nacional de administración pública. Arely, bienvenida. Ceci, es un gusto, reencontrarnos, encontrarnos mujeres que hemos trabajado de la mano y que precisamente nos ha tocado ir trascendiendo, ir dando esos pasos aún en contra de la corriente y bueno, saber que no estamos solas. Es un gusto, Ceci, un placer estar aquí. A mí me tocó tratar como funcionario a Arely porque ella era la responsable de una labor que no teníamos experiencia, ¿no? El entregar el fertilizante. ¿Fue una labor difícil? Fue una gran labor, un gran reto, y yo me atrevo a decir, Ceci, que fue un reto no solo por el monstruo en cuanto a logística, sino en cuanto a la ideología que traíamos en contra, en cuanto a todos los cambios administrativos, en cuanto al cambio del chip en la política pública. Veníamos de programas diferentes, de programas que eran pequeñitos y que no implicaban tanta logística como era el programa de fertilizantes. Nos tocó en un cambio de política pública en el país que nos ponía al frente de muchísimos retos y más aún es una mujer la que queda al frente. Exacto, es lo que iba a tocar. En un ambiente donde los vaqueros o los sombrerudos o los varones o los hombres tienen una, pues, casi absolutamente dominio del espacio, cuando te dijeron, Arely, te vas a encargar de esta misión, repartir fertilizantes a los menos favorecidos por el sistema. Y que eran muchos. Sí. ¿Cómo te sentiste? Pues debo confesar, Ceci, que para mí fue emocionante. Me gustan los retos, me gusta enfrentar los contras que a veces tenemos. Como mujer me catalogo como una mujer rebelde y que le gusta ir al frente. Entonces para mí fue sí un momento de nerviosismo, de preocupación, pero también sentía una gran emoción. Y bueno, comentarte que por alguna razón había tenido la oportunidad ya de trabajar ni más ni menos que con gente del estado de Guerrero, que es a donde inicia el programa de fertilizantes. Conozco a la gente de Guerrero, la cual por cierto quiero mucho, pero es una gente aguerrida y sí, es un lugar a donde está todavía había machismo bien plantado. Todo el país existe. La rebeldía, lo aguerrido que son. Entonces, para mí sí era un tanto de nerviosismo, pero el reto de poder demostrar que sí se podía llegar a aquellas personas que no habían sido favorecidas, que sí podíamos seguir sumando a esa transparencia, a esa trazabilidad y que sí podíamos seguir acercándonos a aquellas voces que nos necesitaban. Eso a mí me movió definitivamente. Pero hubo una campaña permanente, yo creo que todo el periodo de López Obrador, de descalificación a este programa. Y yo creo que eso también calaba, ¿no? Porque se buscaba hacerlo muy bien. Aunque lo hiciéramos bien, lo criticaban. Sí, principalmente el 2019. El 2019 fue para mí el más fuerte, el de mayores retos, y era precisamente por cambiar el chip, por hacer entender que estábamos iniciando una política pública con un ente más humano y pensando en las y los mexicanos que más lo necesitaban, porque ahora era el Estado y no la iniciativa privada la que iba a tener el reto de entregar mano a mano esos insumos.
Y bueno, pues lo vimos en las noticias, había efectivamente muchos ataques, había Quizás incluso, hasta patrocinados, ¿no? sin duda, y yo creo que había muchos intereses que pueden empujar a ese patrocinio, pero sobre todo había gran duda en que se pudiera lograr. Yo tomo esa responsabilidad a partir del 2020 y bueno, pues la encomienda era primero apaciguar el estado de Guerrero. Eso fue, lo hice cuando era directora de área en el 19, acompañando un poco al programa, y en el 2020 teníamos el gran reto. Ese reto de dar ese portazo de decir, aquí están las muestras, sí se puede. Y se hace con un trabajo, la verdad, muy fuerte, con charlas, tuvimos comités por municipio, con comisariados ejidales, con grupos de trabajo, pero nos dimos el espacio para escucharlos a todos, que supieran que estábamos abiertos a escucharlos, a entenderlos y sobre todo a difundir y a que entendieran el verdadero objetivo y la necesidad que había de ese Empezaste con 8 estados, ¿no? Se inicia con Guerrero, en el 2019 reiniciamos 2020 con Guerrero y ese mismo año ampliamos a Morelos, Tlaxcala y de manera parcial Puebla. Pero terminaste con todo el país. Así es. A partir del ejercicio 2022 nos vamos a 9 estados, incluyendo 2 grandes estados también de mucho amor para mí, muy especiales, Oaxaca, Chiapas, y 3 estados del norte en los cuales teníamos el reto de llegar por el reto de ser autosuficientes en frijol. Ahora, hay mucha gente que le gusta decir, es que la tierra, tú eres una especialista en suelos. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come para que otros nos escuchen? Ceci, la verdad es que te agradezco ante todo que pongas esto al centro de la mesa, porque después de estar al frente de la Dirección de Suelos y Agua, y debo decirlo que fui a la directora que le tocó llevar a cabo ese proyecto que traía el doctor Miguel García Winder, el doctor Víctor Villalobos, de decir, pensemos en los suelos, no podemos seguir con una política que solo piensa en explotar los suelos, tenemos que cambiar el chip, y la verdad es que me llevó a enamorarme de ese recurso tan importante. Yo lo he dicho en algunos foros, de repente pensamos en el suelo como un recurso infinito, como un recurso hecho para explotarlo y pisotearlo, literalmente, y estamos muy equivocados. El suelo, sin lugar a duda, es vida. Es increíble cuando te dicen que en apenas una cucharadita de suelo puedes tener microorganismos por un número mayor a la población total que vemos a nivel mundial. Y que esos microorganismos son los que te van a dar esos servicios ecosistémicos, la regulación de temperatura, que te van a ayudar a que los nutrientes de las plantas puedan ser digeridos, que son la clave para poder seguir teniendo nuestros nutrientes. En alguna ocasión, platicando por diversas responsabilidades que yo tenía, hablábamos sobre el desgaste que tenían el suelo con ciertos sembradíos, que no solo eran grandes consumidores de agua, sino también eran degradadores de la capacidad del suelo, ¿no? Así es. Mira, la verdad es que yo cuando he hablado del cambio que tenemos que hacer en estas políticas, hablo de la necesidad que se da cuando inicia la Revolución Verde. Cuando inicia la Revolución Verde había una necesidad a nivel mundial, teníamos la necesidad de producir alimentos en mayor cantidad, había salido de una guerra, habíamos devastado en muchos lugares y teníamos que producir más. Pero lamentablemente esto se potenció y se fue con un uso desmedido de algunos insumos, con un uso desmedido de maquinaria y que nos lleva a este punto en el cual es urgente y necesario decir alto. Tenemos que voltear a ver el suelo, ver cuánto lo hemos desgastado precisamente de los nutrientes, cuánto los hemos compactado, cuánto hemos descompuesto esa microbiota que hay en los suelos y decir, es momento de dar un alto, de replantearnos y de pensar en el futuro no a corto plazo, sino pensar en nuestras generaciones futuras. Ver esos recursos con esa responsabilidad y que creo que la verdad es el momento y que tenemos que sumarnos a dar ese giro tan importante en el cuidado de los suelos. Ahora yo voy a dar un giro. El suelo donde nace Arely
de dónde llega, cómo llega. ¿Fue fácil? ¿Cuál es esa historia? Pues la verdad es que es una historia que a mí me gusta. Debo confesar que me siento orgullosa y muy contenta de compartirla. Yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, del municipio de Aguazotepec, y bueno, la vida me dio un gran regalo. Que es un municipio con pueblo originario. Pues es un municipio con pueblo originario, sobre todo es muy pequeñito, debo decirlo, y que la vida me da el gran regalo de crecer de la mano de mi abuelita. ¿Por qué lo digo con un gran gusto? Porque es a ella a quien yo le debo esa forma en cómo crecí, esa educación, y ahí te va algo interesante. A los 5 años yo acompañaba a mi abuelita a esas reuniones del comisariado ejidal. Entonces yo escuchaba la problemática de los campesinos y la veía a ella y a otras mujeres que yo admiraba mucho de mi pueblo, cómo se atrevían a levantar la voz, cómo se atrevían a decir, necesitamos esto, necesitamos apoyos, esto está mal hecho. Y bueno, yo fui creciendo en esa dinámica de la mano de una mujer que se atrevía a hacer las cosas y que precisamente en esas reuniones ejidales me empezó a nacer ese amor por el campo y esa curiosidad de decir, yo quiero hacer, algún día voy a hacer. Y bueno, pues la vida me va guiando y a los 16 años estaba egresando de la preparatoria y bueno, la verdad es que tenía pocos recursos para seguir estudiando y una de las opciones que se abría era el cursar la universidad en la Universidad Autónoma Chapingo, lo cual pues para mí fue una gran oportunidad. Es una universidad a la que pues definitivamente la llevo en mi corazón porque era la única oportunidad que yo tenía para seguir avanzando y curiosamente justo me llevaba a acercarme a ese camino que mi abuelita me había llevado, al campo. Pero en una universidad donde el 99.9% eran varones. Pues me tocó precisamente cuando entro en el 96, todavía ingresé a un grupo donde éramos 5 mujeres, 37 hombres. Y sí, en realidad era una comunidad de varones y que además no se juzgaba mal cuando te ibas hacia los hogares o las historias de las alumnas y te decían, es que mi papá no me quería dejar venir porque cuando salga no me van a querer emplear. ¿Por qué? Porque soy mujer. Porque la mayoría a los que emplean es a los hombres. Entonces, pues mi familia no quería, me dicen que me voy a quedar a cuidar a los niños, ¿para qué seguir estudiando si la mujer es para quedarse en casa? Y todos esos tabús que lamentablemente, y hay que reconocerlo, están presentes todavía. Areli, en esta historia personal, las mujeres profesionales tienen que dejar muchas cosas. Hay cosas que tú hayas dejado en el camino y que hoy dices, no me dolió, pero tuve que dejar esto. Yo me atrevo a decir que no sé si he sido una mujer, bendecida, insisto, bendecida y sí quiero decirlo para todas aquellas compañeras de género que nos escuchan, rebelde, que se ha atrevido. Soy una mujer que se atrevió a ser profesionista, que se atrevió a ser madre, esposa, hija, nieta, hermana y sobre todo una profesionista que ha seguido sus sueños. ¿Es difícil? Sí. Se requiere de mucho trabajo, de mucha decisión, de mucha fortaleza, pero no me he quedado con las ganas de algo y que lo he dejado en el camino. Creo que me he dado la oportunidad de lograr esas metas que me he planteado. En todas estas facetas, tú me platicas la historia de la abuela, que tú eras una niña de 5 años. ¿Cómo crees que ahora tendríamos que decirles a estas niñas que pueden estar en estos ambientes? Yo creo que hoy día tenemos bendiciones y que una de ellas es crecer ya con el ejemplo del sí se puede. ¿No? Muchas veces desde que era niña yo soñaba, pero el ambiente, las voces te decían, estás soñando, eso no es para ti. Yo recuerdo mucho una charla con mi mami cuando me dijo, ¿y si estudias para secretaria? Y dije, no, por Dios, no, eso no es para mí. Bueno, y si eres maestra, es que piensa que cuando crezcas con los niños, pero hoy día
tenemos un acierto muy grande que yo lo celebro, y es tener una presidenta en México. Las niñas que hoy día tenemos en casa están creciendo con este gran ejemplo de sí se pudo. Y ahí está, y es un gran ejemplo a seguir. Y no nada más a nivel de presidencia, tenemos también en las secretarías la presencia de mujeres y que ya van siendo un gran ejemplo en liderazgo. Recientemente tuvimos el nombramiento del ingeniero Columba al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y se convierte en la primera secretaria. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque cuando entrabas a la sala de secretarios decías, aquí esta sala está incompleta, falta la imagen de una Yo mujer. llegué a ir a reuniones, ¿no?, de agricultura, donde ella era la única mujer que yo veía en la mesa. O sea, yo solo te veía a ti, ingeniera. Y decía, ¿y dónde están las demás? ¿No? Hoy voy a decir que trabajar en terreno para una mujer es desigual, ¿no? Porque las circunstancias hasta los asignaban, ¿no?, a los agrónomos en un cuartito. ¿Qué hacía Arely cuando pasaba todas estas cosas? Pues yo lo que he comentado es que detrás de todas estas adversidades fui también bendecida porque tuve compañeros en la escuela a quienes yo siempre les agradezco y los llevo muy presentes porque ellos fueron un gran impulso, fueron también quienes hicieron una hermandad con Arely y que la empujaron al sí se puede, al no te venzas. Y por supuesto que de repente las adversidades te hacen decir, yo ya me voy, creo que eso no es para mí, pero es cuando ellos están presentes. Y eso es un mensaje muy importante también para los varones que nos escuchan, porque también ellos son parte de ese crecimiento que tiene que tener la mujer. Siempre se ha dicho, tienen que pensar en que tienen madre, tienen hijas, tienen hermanas, y que ellos también tienen que poner ese granito de arena para que las mujeres sigamos creciendo. Yo tuve esa oportunidad y seguramente si nos empezamos a retroceder en la historia hubo muchos retos y yo creo que principalmente fueron ya cuando estaba trabajando, o sea, ¿sí? Cuando se dieron esos retos, cuando de repente efectivamente era yo la única mujer en la sala y veías entrar a varones rudos y a veces con una voz imponente. Que además hablabas tú y como que no, que me lo diga el compañero, o sea, usted no. Sí, ¿No sí. te pasó eso? Definitivamente sí. Tuve experiencias, la verdad, diversas y ahorita que comentas eso, recuerdo mucho una en la cual comentaron, nunca había visto a la compañera, no sé a quién venga acompañando, pero ella no sabe de campo. Yo recuerdo que fue tan mi enojo que le dije, cuando quiera, vamos, y entonces vamos a ver quién sabe, si usted o yo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos cuesta como mujer y a veces te ponen a prueba, sobre todo desde el carácter, ¿no? A ver qué tanto aguanta. O una anécdota también que tuve cuando fui a la Sierra Norte de Puebla, teníamos que ir a un poblado alejado, llegamos a Presidencia y me dicen, le tenemos una mala noticia, el camino está cortado, si quiere llegar, pues tenemos que caminar. Dije, adelante, vámonos. Después de caminar, no sé, casi 2 horas, me dice, ya vimos que sí aguanta caminar, mire, ahí nos está esperando la camioneta. No. Y bueno, es curioso porque el fin tenía un fin muy curioso, que nosotros queríamos llegar a un grupo de mujeres que estaba interesado en un proyecto productivo y la presidencia ya tenía un grupo de hombres con un proyecto totalmente diferente que no aportaba nada a las mujeres y entonces, bueno, si no la llevamos hasta el grupo objetivo, pues va a tener que apoyar a este otro. Alguna vez platicamos que en esta intencionalidad de dar el fertilizante, descubrió el gobierno federal que había muchas más mujeres en el campo de las que creía. Sí, definitivamente algo que vivimos en el programa de fertilizantes y quiero puntualizar fue precisamente en la montaña de Guerrero. Nosotros cuando empezamos el programa, pues veíamos que llegaban a las reuniones los varones, veíamos que protestaban, y eso es una anécdota muy curiosa, protestaban porque decían, es que no tenemos el documento de posesión legal que nos están pidiendo, ¿no?
Y decíamos, bueno, no se preocupe, vamos a dar todas las facilidades que hay. Y hasta que en esos estira y aflojas, me dice un día un compañero, es que usted no entiende. A ver, ¿qué es lo que no estamos entendiendo? Mire, aquí en la montaña de Guerrero, los hombres se van, se van a otros países, se van a otros estados a trabajar, y la mujer es la que siembra. Le dije, ah, eso me encanta. Y entonces, ¿por qué la mujer no tiene un documento de posesión de la tierra? Porque, por lo que ya sabemos, las herencias eran para los varones, la mujer no tiene derecho a ser la dueña de la tierra. Y entonces me dice, es que aquí es un uso y costumbre. Le dije, eso me gusta. Vamos a hacer un documento por usos y costumbres y ustedes van a firmarles a las mujeres que tienen la posesión legal de la tierra para poder participar en fertilizante. Claro. ¿Cuál fue el resultado? Que logramos el primer padrón equilibrado, hombre-mujer, precisamente en la montaña. Un lugar donde hay pueblos originarios, a donde pareciera que la mujer es invisible, mentira. La mujer estaba ahí al pie del surco. Del surco y de los hijos. Y de los hijos, justo hacia allá iba. En el surco, con el niño cargando, con los otros niños de la mano, haciendo la comida. Y yo he usado una frase, es así, que les digo, las mujeres son dueñas del trabajo. Porque claro que son dueñas del trabajo, de lo que no son dueñas son de los beneficios. No son dueños de los terrenos, no son dueñas del dinero, pero del trabajo, claro que son dueñas. Y nadie se atreve a reconocerlo. Y precisamente se empieza una labor en la cual nosotros nos aferramos a que podamos apoyar a más mujeres. Hicimos varias campañas en las cuales a los mismos compañeros con los que nos reuníamos, les poníamos ahí las listas y decíamos, a ver, los recursos son tantos y primero van las mujeres. O primero las mujeres de 2 hectáreas y después los varones. Pero hay como un resentimiento que pues, se está sintiendo, ¿no? De que, ay, ahora vienen a quitarnos cosas. Lamentablemente, a pesar de que la brecha aún está muy amplia, porque eso hay que decirlo, aunque ya se han dado pasos importantes, a pesar de las medidas que se han tomado en los programas, hoy día todavía tenemos una brecha de desigualdad hombre-mujer muy grande. Y lamentablemente, encima de que no hemos logrado cerrarla como deberíamos o acercarnos a ese cierre, efectivamente se empieza a sentir ese celo, ¿no? Cuando ven que ahora las mujeres están al frente, algo que tal vez no se creía, algo que tal vez decían, van a ver, no va a poder. No aguantan. No aguanta. A mí me lo externaron en Guerrero después del cierre del ejercicio 2020. Fuimos a una comida y nos dijeron, bueno, le vamos a decir algo, esperemos que no se sienta. La verdad es que había muchas dudas cuando nos enteramos que tú tomabas el programa. Y dije, ¿y a qué se debía la duda? Eras mujer y eras muy joven para estar al frente. Exacto. Y decía yo, pues gracias por lo de joven, ¿no? Pero yo me sentía en plenitud para tomar ese cargo y me decían, no, a ver, mujer y de esa edad, ¿cómo va a poder? ¿Qué ha hecho llorar a la ingeniera Arely en estos años? ¿Qué le ha dolido más? Pues yo creo que lo que me ha dolido es el reconocer que para llegar a donde otros, y digo otros principalmente hombres, han podido llegar de manera mucho más fácil. Saber que tienes que dar el doble o el triple para poder conseguir esos logros, esa impotencia, porque a veces no te dejan hacer más por las personas que tú quieres ayudar. Yo tuve, y debo confesarlo, varios choques contra la pared porque no pude ayudar todavía más a gente de Chiapas. Yo tengo un gran cariño, conozco mucha gente de Chiapas que a lo largo de casi 13 años en la Secretaría fui tratando, fui conociendo, y que el no poderlas ayudar porque existían barreras injustas, porque esa es una realidad, esa injusticia que había, eso sí me ha hecho llorar. El saber o recibir a personas en la oficina de la Secretaría y que les decía yo, con todo gusto los escucho, pero me preocupa que estén gastando para venir desde Chiapas hasta aquí a verme. Y me decían, es que usted sí nos recibe, allá no. Es que aquí nos escucha, allá no. O cuando yo recibía llamadas y me decían, hay gente de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero,
que quiere pasar, pero ya les dije que está en su hora de comida. No, o sea, pásenlos porque yo puedo comer más tarde, pero ellos vienen de horas. Y saber cómo trataban a esa gente, ver cómo los hacían a un lado o en alguna ocasión en una oficina de gobierno, llegué por coincidencia, escuché el comentario de unos productores, estaba el señor ya grande, su esposa acompañándolo y dijo ya, no puedo más, ya di muchas vueltas y mejor renuncio al apoyo. Me acerqué y les dije, disculpe, ¿los puedo ayudar? Me platicaron su historia, la cual yo me negaba a creer que era cierta. Los acompaño a la oficina y ver cómo los trataban, ¿no? Cómo me vendían además a mí, ¿no? Como la mala del cuento, porque los escuché decir, no, es que tendríamos que llamar a la oficina de México y así, haciendo un gran monstruo de la oficina de México para ver si se acepta. Y entonces me atreví a decirles, ¿y por qué no llamas? No, porque, bueno, total, era toda una telenovela, entonces sonreí y les dije, resulta que la que autorizaría soy yo, y aquí estoy, y lo estoy acompañando. Y la pregunta que yo les hice fue, si me estás tratando a mí de esa manera, ¿cómo los tratas a ellos? Claro. Eso me ha hecho llorar, Ceci, ver que no somos conscientes todavía Y de que nuestra todavía no somos realidad. iguales, ¿no? Definitivamente. Todavía hay mucha desigualdad hombre-mujer y todavía hay mucha desigualdad también con nuestros pobres pueblos originarios, con la gente, a pesar de todo ese trabajo que se viene haciendo y que a veces no valoramos. Ese menosprecio a los seres humanos que se dedican al campo, ¿no? Sí, A pesar de todo lo que nos dan. así es. Sabemos ir, comprar una manzana, comprar una fruta, la que sea, pero nos olvidamos de las manos que hay detrás de esos frutos. Nos olvidamos de esas manos que cortaron esos frutos, de las que abonaron la tierra. Nos olvidamos de que mientras estamos en una oficina con un aire acondicionado, ellos están sudando, están sin comer, están con sus hijos y además así ganando unos cuantos centavos. Se nos olvida y cuando vemos esas protestas o que levantan la voz, lo primero que decimos, ay, otra vez, si tú te quejas cuando te suben un poquito los precios, ellos no les suben el sueldo. Al contrario, se enfrentan cada vez a mayores dificultades y es una realidad, no lo sabemos valorar. Todos los que aman el campo y trabajan en el campo son presas de especuladores. ¿Te tocó ver eso? Pues yo creo que me tocó romper muchas cosas. Comentaba hace un momento, estuve poco más de 12 años en la Secretaría y la verdad es que fui testiga de especulaciones, de chantajes, de mentiras, de injusticias. Dentro de la trayectoria que tuvimos en la Secretaría, algunos de los cambios que nos atrevimos a hacer fue, por ejemplo, llevar a cabo la primera inscripción en una ventanilla electrónica, ¿no? Y que juntando un poco las ideas que se han venido plasmando, decían, no va a poder, ¿cómo cree? Los campesinos no van a poder hacer eso. Decía yo, a ver, no tenemos que hacerlos a un lado, tenemos que incluirlos. Y es más fácil para ellos. Mira, de ahí de su casa se va a poder inscribir, lo logramos. Fui testiga de que muchos apoyos no llegaban, ¿sí? Porque eran nombres de productores falsos, de algunos nombres de personas difuntas, y nos atrevimos a implementar esa aplicación móvil en la cual pedimos la fotografía por primera vez de cada uno de los productores. Claro que hubo amenazas, claro que hubo enojo y se logró. Logramos romper y que les decía yo, quiero al menos saber que existe la persona. Hicieron un censo, que hacía años que no se hacía un censo al campo, ¿no? Y que arrojó muchas cosas. Se hizo, es de los retos más grandes, debo decirlo, por la movilidad de las personas, porque los padrones son vivos. Hoy alguien vende su tierra, cambia a otro estado, a otro pueblo, porque la divide entre los hijos, por las herencias. Entonces, es un trabajo de los más difíciles que puede haber, pero que cuando se hace con seriedad, marcas la pauta para saber qué es necesario hacerlo y cómo. Arely, ganaste un premio de administración en el 2024, de la administración, de toda la administración del gobierno. Ingeniera, ¿cómo se logró?
Pues mira, yo antes de contestarte, sí quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque cuando yo me enteré de ese premio que estaba impulsando, dije, qué bueno que voltean a ver al servidor público, Al que hace lo porque malo. habemos, por lo regular, voltean a ver a quien hace lo malo, pero se habían olvidado de voltear a ver a los que daban años de trabajo con gusto, con pasión, y que simplemente quedaban en el olvido, 5, 10, 15, 20 años, y no pasaba nada. Cuando se impulsa este reconocimiento a la trayectoria y a este, es un reconocimiento anticorrupción y de trayectoria al servicio público, fue por medio de votación. Sale la convocatoria, se lleva a cabo la invitación para que postularan y posteriormente viene una votación. Cuando a mí me enteran de eso es porque eran personas de otras secretarías, que además eso fue muy bonito, me enteran y me dicen, oye, es que estás postulada aquí y qué gusto, felicidades. Y ya, pues qué gusto, ¿no? Pasó el tiempo y de repente me llega la llamada y me dicen, ¿sabe qué? Pues queremos comentarle que usted fue elegida, votaron por usted y le invitamos a la entrega de reconocimientos. Para mí fue un gran gusto porque algo que yo procuro hacer con Areli también es reconocerle sus logros. También solo apapacharla y decirle felicidades, lo lograste. Esto que estás diciendo no lo hacemos mucho las mujeres. Somos como las principales que le restamos a veces logros a otras y a nosotras mismas. Pero yo veo que tú te hablas con mucho amor, Areli. Sí, sí, y es algo que quiero compartir con todas las mujeres que nos puedan escuchar. Hay que querernos, hay que valorarnos, hay que amarnos. Y para mí la forma de consentir a Areli es acompañarla en todas esas locuras, esos sueños que se atreve ella a vivir, a que nunca sienta culpas, que se atreva y cuando lo logra también decirle, sí se pudo. Además yo creo mucho en la energía. A mí me ha gustado mucho dar un poco de mí a los demás y cuando se da este reconocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, justo en el momento en el que yo cambiaba de dirección, yo dije, fue hecho para mí, era mío. Y gracias, creo que lo trabajé, el reconocimiento que me dieron mis compañeros, gracias por ese apoyo. Y yo sí le celebro a Areli lo que ha logrado. Por último, voy a decir algo muy... Yo la tenía como clasificada, Arelis, como una mujer muy ruda, así como más fría. Y ahorita que estamos platicando, descubro que es una gente con una gran sensibilidad. ¿Hacia dónde va Areli ahora? Yo creo que Areli continúa sus sueños, porque si algo la caracteriza es eso, es una mujer soñadora, es una mujer que la verdad le entusiasman los retos y debo comentarte también para muchas de tus compañeras mujeres, yo creo que esa sensibilidad, esa pasión que llevamos como mujeres es la que nos da la fuerza. Seguramente te sentiste sola muchas veces, pero ¿quiénes sí te acompañaron en ese camino? Ok, es una pregunta que pone el dedo en la llaga, Ceci, porque hace 3 meses que perdí a esa persona y fue precisamente mi abuelita. Para mí ella siempre estuvo presente, para mí ella fue la que siempre me dijo, sí se puede, atrévete. Ella fue quien siempre me aplaudió, quien siempre me dijo, vas, y que, debo decirlo, fue una mujer quien me arropó, fue una mujer quien me empujó y que la llevaré siempre conmigo. Y pues estuvo presente. Ella fue quien me abrió la brecha, Ceci. Ahora seguramente tienes otro entorno. En ese entorno, ¿quiénes son los que le dicen, vamos, Areli? Además de lo mismo que haces tú. Mira, hay mucha gente que me empuja y hablaba yo hace un momento de conocer a gente de Chiapas, a gente de Guerrero, que debo decirte que a 6 meses de haber dado un giro en mi vida y haber dejado el sector público, a la fecha me siguen escribiendo, sigo platicando, sigo escuchándolos,
me siguen diciendo adelante, siga, no se detenga. ¿Regresarías al servicio público? Definitivamente, si se da la oportunidad, lo haría. Y aún estando fuera, siempre estaré dispuesta a escuchar a la gente, siempre estaré cercana a la gente, porque es mi pasión. Mi pasión es poder dar un poquito de mí a los demás. Yo creo que el secreto de la felicidad radica ahí. Cuando te empecinas en pensar en ti mismo, es cuando empiezas a meterte ruido y nunca vas a estar satisfecho. Pero cuando volteas a ver a quien te rodea y puedes dar un poquito de ti a los demás, esa es la clave. Y hoy día me siento todavía, vamos a decirlo, en el punto medio, porque me siento que puedo ser un empuje hacia las generaciones nuevas, hacia las niñas, hacia las jovencitas, y decirles, atrévanse, sí se puede, pueden lograr más de lo que hemos logrado, pero también me atrevo a tender la mano a mujeres mayores y que tal vez por alguna otra condición han truncado su camino, Ceci. La madre tierra, hasta lo dice, la madre tierra es muy generosa, pero esta madre tierra está en estos momentos en crisis. Y muchas de estas crisis vienen con los materiales que hemos usado y la sobreexplotación. Arely, ¿qué le diría a esa madre tierra? ¿Cómo la ayudaría? A la madre tierra yo digo que en mí tiene una aliada y que la vida no tiene coincidencias. La vida me llevó primero a estar con los ejidatarios, después a estar en Chapingo, posteriormente me llevó a ser titular de la Dirección de Suelos y Agua. Me encontré con mujeres muy valiosas que están colaborando hoy día con el programa interinstitucional universitario por el suelo en la UNAM, como la doctora Blanca Prado, y que hicimos mancuerna con la doctora Sol Ortiz para poder empujar el programa de doctores de los suelos que traía FAO, y que por alguna razón me ha puesto cerca a ese tema. Y yo le diría a la Madre Tierra que en mí tiene una aliada, una voz y alguien que desde la trinchera en la que se encuentre buscará dar algo por la tierra que nos ha dado tanto en estos años. Yo voy a decir que en una ocasión, en una comparecencia que era muy ruda, yo conocí a Arely ahí en esa comparecencia. Y lo que me encantó no es que tuviera siempre una respuesta para lo que se preguntaba, sino que las respuestas estaban desde la verdad, no desde nada que no tuviera hechos. Y llevaba unos números que decía, y los pueden verificar. Así es. Esta experiencia de enfrentar estos escollos, ¿no? ¿Qué te dejan para esta vida nueva que estás iniciando profesionalmente? A mí me deja presente que se puede, que los cambios son posibles si crees en ellos y que siempre debes tener una metodología y poder hablar de frente. Siempre les he dicho que esta vida es como una cuerda floja y en la cuerda floja se sale avante caminando derechito y con las manos vacías. Exacto. Muchas gracias, Arely Cerón. Ingeniera, la vida nos va a cruzar muchas veces más, porque de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistar a alguien que yo guardaba en secreto una gran admiración. Gracias, Ceci. Es un gusto. Y muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que no estamos solas. No estás sola. Aquí es donde escuchamos a tu voz.